Señor bendiga, hermanos. Amén. En esta noche yo me siento contento y después de la lectura que dio el hermano Mauricio, ¿verdad? Al principio, me doy cuenta cómo nosotros, pues, ¿verdad? Tal vez no era una excusa de Moisés, porque así como había temor en él, hay temor, ¿verdad? En cada uno de nosotros, creo que nos paramos en este lugar, porque venimos, ¿verdad? A exponer la palabra de Dios y solamente Él nos puede dar la fuerza y la fortaleza, ¿verdad? Para que podamos cumplir con lo que Él nos ha mandado. Así es de que sean muy bienvenidos una vez más, hermanos. Vamos a ir al Salmo número 14 para dar lectura a unos versículos y luego le pedimos al Señor que nos ayude a poder entender su palabra y que me dé la sabiduría para poder exponerla correctamente. Salmo número 14, hermanos, vamos a leer los primeros 3 versículos, pero primero vamos a orar. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por el privilegio, Padre bendito de la gloria que nos has dado, Señor, de estar reunidos, Padre, en esta tarde. Tu misericordia, Señor, es tan grande, Padre bendito de la gloria, que en esta mañana nos permitiste estar reunidos, Señor, y pudimos, Señor, experimentar, Padre Santo, una vez más de que no hay nada mejor, Señor bendito de la gloria, que comenzar el día, Señor, en tus atrios, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por tu bondad y misericordia. Y en esta hora, Señor, queremos, Padre, pedirte perdón, Señor, por nuestra falta, Señor. Sabemos, Padre bendito del cielo, que nosotros vivimos, Señor, necesitados cada día, Señor, de ese perdón, Padre Santo. Pero en esta hora, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que perdone nuestra falta, Señor, y que seas tú, Padre, glorificándote, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Padre, en mi vida, Señor, para que yo pueda, Señor, exponer tu palabra correctamente, Señor. Así también, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que obres, Padre, en el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, de cada amigo, Señor, que nos puede estar visitando, Señor. Obra, Padre Santo, en la vida de aquellos, Señor, que aún, Padre bendito de la gloria, no tienen en claro, Señor, cuán grande fue el regalo que tú nos has dado, Señor. Obra en esos corazones, Señor. Glorifícate, Padre Santo, y ayúdanos, Padre, a reconocer, Padre bendito de la gloria, cuál es, Señor, nuestra condición, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que te glorifiques, Padre, en esta congregación, en esta noche, Señor. Amén y amén, Señor. En el Salmo 14, hermanos, en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Sabemos, hermanos, verdad, conforme a las Escrituras, que este es un salmo de David, el cual, pues, verdad, fue redactado y no sabemos en cuál fue, verdad, la situación o en qué tiempo pudo haber sido, verdad, en una de las persecuciones de las cuales, pues, David tuvo. Nosotros sabemos acerca de las persecuciones que padeció el rey David, verdad. Entonces pudo haberse redactado, verdad, este salmo, pero cuando nosotros, hermanos, si le damos importancia, verdad, a los versículos que hemos leído, por medio de este salmo, si leemos todo el salmo, esto nos enseña que la raza humana, por su naturaleza, verdad, está separada completamente y totalmente de Dios. Por la naturaleza pecaminosa que ha venido, verdad, en el hombre desde el principio. Sabemos de que en el capítulo 4 de Génesis, después de la muerte, verdad, de Abel, le nació este hijo llamado Set a Eva, y Set engendró a Enos. Y de entonces en el versículo 26 dice la Biblia de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero luego esto fue cambiando a través, verdad, de los tiempos. Esto fue cambiando a través de los tiempos. Y nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo cita parte de este salmo, verdad, en Romanos capítulo 3. Sabemos de que nosotros, hermanos, hemos sido justificados, pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo cita, verdad, parte de este salmo para confirmar que tanto judíos como gentiles, verdad, también están bajo la condenación del pecado.
O sea que nosotros no somos la excepción, nosotros también, hermanos, estábamos bajo esa condenación antes de haber sido justificados por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no solo eso, hermanos, sino también, ¿verdad? Queda bien en claro de que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Esto lo confirma también el apóstol Pablo en el mismo capítulo 3, ¿verdad? De Romanos, en el versículo 19 al 20. Nosotros sabemos de que cuál es, ¿verdad? La condición. Dice el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso confirma, hermanos, de que en realidad todo el mundo, todo aquel que está sin Cristo en su corazón, está bajo el juicio de Dios. Y por eso es de gran importancia que nosotros, ¿verdad?, no faltemos a la iglesia, especialmente cuando se están dando las enseñanzas como la que hemos estado aprendiendo acerca de la carta a los romanos los días domingos. Para que nosotros, hermanos, ¿verdad?, la información la vayamos conociendo conforme a las Escrituras. El versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿verdad? Hablando de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros, hermanos, sabemos de que muchos creían que por conocer la ley, creían estar bien con Dios. Creían estar bien con Dios y a raíz de eso pues venían viviendo una vida, ¿verdad?, totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y en Romanos 3:23 el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona esto de una manera más directa, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso encierra desde el principio de la creación, como hemos venido aprendiendo, y también la Biblia pues sabemos, ¿verdad?, de que es una palabra fiel que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, desde el principio de la creación, desde que pecó el hombre en el jardín del Edén. Desde ahí viene la condenación, ¿verdad?, sobre el hombre, sobre toda carne. También, hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Efesios, donde aprendemos nosotros que nosotros, hermanos, hemos recibido la justificación y no por nuestras obras, sino solamente por gracia. El apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, que entre todos esos pecadores, ¿verdad?, nosotros vivíamos también en otros tiempos, siguiendo, ¿verdad?, las corrientes de este mundo, conforme a la carne, conforme a nuestros pensamientos. Pero por su gracia y misericordia, Dios pues nos ha dado la justificación y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? La carta a los Efesios también dice que por su naturaleza, por nuestra naturaleza también, ¿verdad?, nosotros en un tiempo fuimos hijos de ira, también como los demás, porque así menciona en el versículo 2, dice: en los cuales anduviste en otros tiempos, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esa es la condición que nosotros teníamos, hermanos, siguiendo, ¿verdad?, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. El pecado siempre está tratando, ¿verdad?, en el ser humano, en aquel que ha creído de verdad. No es la excepción para que el pecado trate, ¿verdad?, de apartarlo de la verdad. Sé que en general, hermanos, en este salmo, ¿verdad?, en este salmo nos hacen entender, ¿verdad?, la depravación en la raza humana, la depravación que hay en la raza humana por naturaleza. Esto no es porque alguien, ¿verdad?, pecó más que otro, sino la naturaleza del ser humano es la pecaminosidad. Así es de que David en varios salmos sabemos, hermanos, de que viene él quejándose acerca de las persecuciones que había tenido, ¿verdad? Pero en este salmo, hermanos, no solamente menciona, ¿verdad?, a sus enemigos, aquellos que lo estaban persiguiendo, sino también él está mencionando que todos los hombres se han corrompido, que todos los hombres han buscado, y podemos decir, hermanos, y por lo que nosotros hemos visto, de que sí, hay una gran corrupción, y viene una gran corrupción, ¿verdad?, en el mundo desde un principio de la creación. Los puntos que encontramos acá en este salmo, ¿verdad?, son varios puntos, hermanos, de los cuales pues nosotros vamos a tocar dos en esta noche, ¿verdad? Que el primero es que encontramos la declaración, ¿verdad?, en el versículo 1, la declaración de la culpabilidad del hombre. La declaración de la culpabilidad del hombre
Cuando decimos, hermanos, el hombre, sabemos de que nos referimos al mundo entero, aquel que está, ¿verdad?, el mundo perverso, que está bajo condenación, que aún no ha recibido el regalo, la gracia que el Señor está ofreciendo. Y el punto número 2, hermanos, es la prueba, ¿verdad?, indubitable de esta declaración que el rey David está haciendo en este salmo. Dice el versículo 1, hermanos, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Entonces, hermanos, tomando de este salmo, ¿verdad? Tomando de este salmo 14, el tema que escogí, hermano, es: no hay quien haga lo bueno. Porque nosotros, hermanos, aunque parezcamos y muchas veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, y son cosas que solamente son vistas, ¿verdad?, a ojos de los hombres, debemos de analizar bien y ver bien en nuestra vida qué en realidad es lo bueno que estamos haciendo. Porque primeramente debemos de saber que lo bueno que nosotros podemos hacer, primeramente, es creer, ¿verdad?, en Dios, en sus promesas. Debemos de leer la palabra de Dios. Lo bueno que podemos hacer, ¿verdad?, es congregarnos como hermanos cada vez que tenemos la oportunidad. Debemos de orar, hermanos, debemos de hacer sacrificios de ayuno para con nuestro Dios. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué significa ser necio? Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa ser necio? Necio es ser insensato, dice. Necio es ser insensato, malvado y perverso. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que la palabra, cuando dice acá, ¿verdad?, dice el necio, es el insensato, es aquel que ha escuchado la palabra de Dios, que ha leído la palabra de Dios, pero que aún así escoge seguir su propio camino, dejando de lado a Dios. Dice: se han corrompido, dice. Esto es ser, hermanos, esto no es, hermanos, que alguien que diga, ¿verdad?, no hay Dios, no quiere decir de que sea un ateo literalmente. Es solamente alguien, hermanos, que solamente quiere vivir, ¿verdad?, vivir su existencia asumiendo de que no hay un Dios, asumiendo de que no hay un Dios. Pero todos nosotros sabemos, hermanos, de que desde un principio, quién fue quien creó al hombre. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, de dónde lo creó y cómo fue que el hombre llegó a tener vida. Por lo tanto, nosotros sabemos de que sí hay un Dios de quien nosotros venimos, quien nos creó y quien nos dio vida para que pudiéramos vivir, ¿verdad?, respirando en este mundo. Así es de que el necio vive pensando de que no hay un Dios. El necio muestra su rebeldía, hermanos, muestra su rebeldía en contra de Dios en muchas maneras. En muchas maneras nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando caminamos por las calles, muchas veces en nuestros trabajos también, ¿verdad?, nuestros compañeros de trabajo, y en muchos lugares nosotros vemos, hermanos, cómo pues la persona se comporta neciamente, ¿verdad?, ignorando de que hay un Dios. Es la rebeldía que ellos muestran, y de muchas maneras, ¿verdad?, rechazan lo que es la revelación de Dios, la revelación divina que nos ha dejado a través de su palabra. Ellos están rechazando porque no creen lo que la Biblia habla acerca de Dios. Y nosotros, al haber creído, hermanos, es que nosotros sabemos de que creemos en la palabra de Dios y que creemos por fe. Porque dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Porque el Evangelio, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, hermanos, debemos de saber de que al haber sido justificados, no por nuestra propia justicia es que viviremos, sino por la justicia que nos dio aquel, ¿verdad?, que vino a cumplir la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros podíamos cumplir esa voluntad. Ninguno de nosotros podíamos cumplir esa voluntad. Hoy en día la gente vive confiando, hermanos, confiando en sus propias ideas de que pueden discernir entre el bien y el mal. Viven confiando en sus propias ideas que pueden discernir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, y se burlan de los principios morales que la palabra de Dios nos enseña. Porque muchas personas toman a broma lo que es la palabra de Dios. Un día de estos en mi trabajo, un compañero le dijo a otro que si podía hacer un trabajo, y el otro le respondió: con solo que lo pensé ya lo hice, le dijo.
burlándose porque son impíos, son gente que viven apartados, ¿verdad? No quieren escuchar nada de Dios. Y todo eso lo toman a broma. Ellos esperaban tal vez de que yo me riera, ¿verdad? Porque dijeron esa palabra, pero yo nomás escuché, seguí haciendo mi trabajo, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, hablamos del Evangelio a las personas y las personas siempre salen tomando a broma las cosas. Pero está en nosotros, ¿verdad?, callar ante ellos y hablar la verdad. Y si ellos quieren recibirla, bien para ellos. Y si no la quieren recibir, pues entonces viene el problema, ¿verdad?, para ellos. Porque Dios va endureciendo el corazón de la persona. Su incredulidad va creciendo cada día más. Su incredulidad va creciendo cada día más y se va apartando y alejándose cada día más. También la Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad?, versículos 16 y 17, un versículo que hemos estado mencionando, hermanos, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y que es muy útil, ¿verdad?, para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Entonces nosotros podemos, hermanos, tomar de la palabra del Señor para poder, ¿verdad?, enseñar a otros, para poder, ¿verdad?, redarguir. La palabra redarguir, sabemos, hermanos, que podemos nosotros mencionar la palabra, pues, que vengan a un arrepentimiento, que reconozcan su condición y que busquen de Dios, a fin, ¿verdad?, de que las personas busquen de Dios. También el versículo 17, que es a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad?, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a ser preparados si nosotros no buscamos de Dios, como dice acá? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido, y hacen, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sabemos las obras que el mundo está haciendo. Sabemos las obras, hermanos, de que el mundo está haciendo. Guerras, matanzas, abortos, de todo tipo, y sabemos de la estrategia que el enemigo está usando. Sabemos que la estrategia que el enemigo está usando la está metiendo a través de las escuelas, a través de las redes sociales, en el internet, a través, ¿verdad?, en los trabajos, en muchos lugares. Nosotros sabemos de que, porque la gente es dada, ¿verdad?, al emocionalismo, es dada a creer sus propias ideas. Entonces Satanás ahí es donde está tomando ventaja, para que el hombre se siga corrompiendo y siga haciendo esas obras abominables delante de los ojos de Dios. No hay quien haga el bien, dice acá. Y todos sabemos, hermanos, lo que la palabra nos enseña, porque en el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿verdad?, dice la Escritura de que así como en los tiempos, dice, de Noé, ¿verdad?, será la venida del hombre. Y eso es lo que nosotros, hermanos, si creemos en eso, vamos a buscar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que en esos tiempos, ¿verdad?, se casaban, se daban en casamiento, todos comían y bebían, y todos pues no creían en el juicio que se les estaba advirtiendo que vendría por medio de Noé. Y así pues sabemos de que en segunda de Pedro, sabemos de que Pedro llama a Noé, ¿verdad?, como un pregonero de justicia. O sea que él le predicaba también a ese pueblo en ese entonces, pero la gente por la incredulidad dejaba pasar por alto las advertencias que estaban recibiendo. Y ahora, hermanos, nosotros hoy en día sabemos de que la predicación es lo mismo. Hay predicadores, se está predicando la palabra, pero muchos no están creyendo. Muchos no están creyendo porque ignoran, ¿verdad?, los juicios de los cuales la Biblia habla, de los cuales nosotros, hermanos, deberíamos de tener el entendimiento. Muchos, ¿verdad?, así como en ese tiempo sabemos de que tal vez las personas, Noé les predicaba, pero ellos tal vez creían estar bien con Dios y decían qué problema puede haber con Dios si nosotros pues estamos bien en esta tierra. Así podemos nosotros, hermanos, también, incluso los cristianos, muchas veces vivir engañados de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos creían estar bien con Dios y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Eso es lo que nosotros debemos de saber, hermanos, que son palabras ciertas y verdaderas, porque si nosotros no creemos, hermanos, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos si no creemos en la palabra de Dios? Ellos, como muchos hoy en día, hermanos, vivían, ¿verdad?, engañados que por las obras que estaban haciendo tal vez creían estar bien con Dios.
por las obras que estaban haciendo, creían estar bien con Dios, ignoraban la advertencia que se les estaba dando, así como hoy en día, como repito, hermanos, las predicaciones, a través de las predicaciones, viene la exhortación, viene aquella palabra que Dios ha enviado a nuestra vida para que nosotros reconozcamos nuestra condición y busquemos, ¿verdad?, el arrepentimiento y busquemos acercarnos a Dios. Nosotros debemos de tomar y darle importancia, hermanos, a esas advertencias, porque el día del Señor vendrá. Y sabemos, hermanos, de que no tardará. Muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor viene. Ellos creían estar bien con Dios, muchos creían estar bien con Dios. Así hoy en día, hermanos, de acuerdo a las obras que el mundo está haciendo, muchos viven engañados en las religiones, muchos viven engañados creyendo de que están bien con Dios, tal vez por sus ofrendas, tal vez por sus obras, tal vez por sus diezmos, tal vez por cualquier obra que estén haciendo, ¿verdad?, dentro de la iglesia, por los privilegios. Pero debemos de hacer un análisis en nuestra vida. Debemos de hacer un análisis en nuestra vida. No hay quien haga el bien, dice la palabra en el primer versículo. No hay quien haga el bien. Debemos de reconocer, hermanos, cuál es el verdadero problema del ser humano. Y el verdadero problema del ser humano desde un principio, el verdadero problema es como una enfermedad crónica en el ser humano, que es el pecado. El pecado que mora en el ser humano. En el capítulo 1 del libro de Isaías, lo describe Isaías, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa llaga, hermanos, es la que está permanente en el ser humano. En el ser humano, más todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único Salvador. Ha recibido, hermanos, la justificación. Ha recibido, hermanos, que sea suavizada, podemos decir. Y nosotros, hermanos, podemos decir que tenemos, ¿verdad?, el camino abierto para que nosotros podamos acercarnos libremente a Dios y hagamos las cosas buenas, puesto que nosotros, por la fe que nos ha sido dada, creemos en la palabra de Dios y sabemos cuáles son esas cosas buenas. Sabemos cuáles son las cosas buenas que pueden agradar a Dios. Ahora, el verdadero problema, hermanos, lo encontramos, ¿verdad?, en el versículo 2. Ese problema ahí se pone más serio. Porque acá, hermanos, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí no dice, hermanos, de que le fueron a decir, como sabemos, de que Satanás, ¿verdad?, el acusador, está yéndole a decir. Aquí no dice que envió a un ángel a ver cómo estaba la situación. Dice acá: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Todos sabemos, hermanos, que desde un principio, antes del diluvio, por eso fue que vino el diluvio, porque Jehová inclinó, ¿verdad?, su mirada y vio la maldad de los hombres cuando empezaban a multiplicarse, vio la maldad que era mucha, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahora, hoy en día, hermanos, sabemos de que no es la excepción. ¿Hasta dónde, hasta qué nivel ha alcanzado la maldad hoy en día? ¿Hasta qué nivel ha llegado la maldad, hermanos? Que el hermano daba, ¿verdad?, las estadísticas, por ejemplo, nos vamos a ir a lo más, ¿verdad?, vil que ha llegado el mundo acerca de los abortos. ¿Cuántos niños inocentes han muerto? La maldad está mucho más, ¿verdad?, se ha multiplicado. Y sabemos, hermanos, que esa maldad será juzgada. Cada uno de nosotros, como aprendíamos, ¿verdad?, unos domingos atrás, somos responsables de nuestros propios actos pecaminosos y daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios por cada una de nuestras obras. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La gente no busca a Dios. La gente no está buscando a Dios. Incluso dentro de las iglesias, hermanos, es un poco, podemos mencionar de que es
común. Común, porque muchos de los hermanos que se congregan dicen ser hermanos, pero lamentablemente cuando los vemos por acá, hasta parece que están de visita. Será porque visitan otras iglesias o como quiera que sea, hermanos, pero el fruto de un cristiano solamente se puede ver, hermanos, ¿verdad? Hablando entre la iglesia, cuando dentro de una iglesia un hermano se congrega permanentemente. Pero porque alguien venga, ¿verdad? Y se congregue con nosotros y viene, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Y cuando le dice, le da la mano y le dice, Dios te bendiga. Muchas veces, hermanos, son palabras nomás. Porque no sabemos, ¿verdad?, cuál es la vida de ellos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tomemos la palabra de Dios y aprendamos, ¿verdad?, lo que dice Santiago, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No buscan a Dios, no buscan a Dios. En el Salmo capítulo 10, hermanos, allá atrásito. En el Salmo capítulo 10, en el versículo 4, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué podemos, hermanos, decir de esto? Si en la forma que el mundo está viviendo, dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, o sea que la vida, hermanos, el buscar a Dios no solamente es venir a la iglesia y congregarse de vez en cuando o congregarse en todas las veces que hay servicio, sino el buscar a Dios significa de que nosotros en todo lugar vamos a estar buscando de Dios, en nuestro hogar, en las escuelas, en nuestro trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos, debemos de buscar de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dice acá el versículo 4 que el malo por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque solamente la vista o la mente tal vez está dirigida hacia ídolos. Hacia ídolos. Están buscando ídolos, ¿verdad? El trabajo, el dinero. Están buscando la diversión, están buscando el entretenimiento, que muchas veces dentro de algunos templos se está dando entretenimiento y eso es lo que está buscando la gente. No está buscando de Dios. Porque no hay Dios en sus pensamientos, sino solamente el egoísmo de vivir una vida conforme al egoísmo de ellos. Ahora en el versículo 11 del mismo Salmo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ese es el engaño que el enemigo pone en la vida, ¿verdad?, de todos aquellos que conocen de la palabra de Dios. Y olvidan de que el ojo de Dios está sobre cada ser humano, cristiano o inconverso. La omnisciencia de Dios está con su ojo viendo nuestras obras, viendo nuestras actividades, en cualquier lugar, por muy oscuro que sea, por muy escondido que esté. Dios sabe de que estamos ahí. Dios sabe de que estamos ahí y no podemos vivir, hermanos, engañados, ignorando la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Es una pregunta. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Nosotros debemos de saber, hermanos, que cuán grande es la importancia de que nosotros busquemos a Dios. Acá dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Como les repito, hermanos, la palabra de Dios está siendo, ¿verdad?, despreciada por muchos. Está siendo despreciada, no solamente la palabra de Dios, sino el gran regalo que Él, ¿verdad?, ha ofrecido por medio de la gracia, por medio de la misericordia. Por medio de la misericordia, hermanos, y sabemos de que el mundo vive bajo la misericordia de Dios. Pero un día esa misericordia se acabará. Un día la misericordia, en el momento que el cuerpo perezca, hasta ahí llegará la misericordia. Por eso es importante que nosotros, hermanos, basados en esa misericordia, tomemos a bien, hermanos, y reconozcamos, ¿verdad?, de que Dios nos ha ofrecido la salida y nos ha dado el gran regalo
de darnos la capacidad de que nosotros podamos comunicarnos y entender para que nosotros podamos buscar de Él. Podamos buscar de Él, podamos arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, podamos entender cuál es nuestra condición delante de Él y que entendamos, ¿verdad? Y creamos de que Él con ese propósito envió a Jesucristo para que muriera en esa cruz del Calvario y que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios nos ha dado un gran regalo, hermanos, y bienaventurados todos aquellos que lo hemos recibido. Ahora en el Salmo 14, hermanos, versículo 3 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, dice. Se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera, hermanos, que si nosotros, entendiendo esta palabra, sabemos de que, y como repito, aún dentro de las iglesias vemos que hay hermanos sirviendo, que hay hermanos, ¿verdad?, que nos congregamos, pero también así, hermanos, vemos que hay muchos que ya no le están sirviendo a Dios, que ya no están dando honra a Dios y se están dañando a sí mismos y de alguna o diversa manera están dañando también a su prójimo. En esta situación, hermanos, al ver, ¿verdad?, estar mostrando una rebeldía delante de Dios, no solamente se daña a la persona que lo hace, sino también dice acá de que está dañando, ¿verdad?, en diversas formas a su prójimo. Y en este caso, hermano, podemos poner primeramente a los hijos. ¿Cuál es el ejemplo que los hijos están viendo en nosotros? ¿Cuál es la instrucción que ellos van a tener? ¿Cómo ellos van a buscar de Dios si miran que los padres no están buscando de Dios? Si miran que los padres no se arrodillan a orar, si miran que los padres dicen, profesan ser cristianos, pero no se congregan. Es importante que nosotros, hermanos, seamos, ¿verdad?, prudentes, si podemos decir así, hermanos, o seamos diligentes, para que nosotros podamos ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que solamente por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Nosotros, la palabra dice, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, el versículo que mencioné, en el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Pero ¿cómo nosotros estamos corrigiendo a nuestros hijos? Si primeramente debemos de tener el entendimiento, hermanos, de que el gran regalo que nosotros hemos recibido es solamente por gracia. Ahora, a los hijos, hermanos, yo escucho muchos padres, yo cometí el mismo error, el cual ahora lo lamento, pero yo ignoraba de la enseñanza que la palabra de Dios nos daba. Ahora, hay cierta edad en la cual el hombre, ¿verdad?, todo ser humano llega a ser responsable de sus propios actos. Entonces los jóvenes deben de entender de que es su responsabilidad delante de Dios, buscar de Dios. Y en cuanto a los niños, como repito, hermanos, ¿verdad?, es algo que nosotros debemos de tomar bien en cuenta, que muchas veces cometemos el error, hermanos, de recompensar a los hijos, tal vez porque se portaron bien en la escuela, porque sacaron buenas notas, porque se portaron bien en la casa, porque lavaron, ¿verdad?, tal vez los trastes, lavaron el baño. Y se nos olvida enseñarles a ellos de que así como nosotros, hermanos, ¿verdad?, así como a nosotros se nos ha dado responsabilidad de que nosotros busquemos de Dios, se nos ha dado responsabilidad de que sirvamos a Dios, todo esto. Entonces nosotros, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos cuál es la responsabilidad de ellos. Portarse bien en la escuela es una responsabilidad de ellos. Sacar buenas notas, una buena responsabilidad de ellos. Portarse bien en la casa, es una responsabilidad de ellos. Servir en la casa, ayudar en la casa es una responsabilidad de ellos. Eso no causa de que ellos merezcan que nosotros les demos dar. Ellos lo que tienen que saber, hermanos, que cuando ustedes le dan un regalo a sus hijos, deben de ellos entender de que se lo está dando porque usted les nace en su corazón hacerle un regalo. Y no es porque los está recompensando. Porque cuando ellos vienen a crecer, hermanos, y ya no reciben nada, dicen, bueno, ¿para qué me voy a portar bien si no me van a dar nada? Olvidando de que es la responsabilidad de ellos porque no fueron instruidos de un principio. ¿Cuál es su responsabilidad?
Ellos dicen, ¿para qué voy a sacar buenas notas? No me dan nada. ¿Para qué voy a trabajar? Entonces, hermanos, es bueno de que nosotros aprendamos de la palabra y así también llevemos, ¿verdad?, la instrucción, ¿verdad?, a nuestros hijos, porque la palabra también enseña, ¿verdad?, de que si nosotros instruimos a nuestros hijos desde la niñez, ¿verdad?, la palabra de Dios, aún en la vejez no se apartarán de ella. Por eso, hermanos, es importante que nosotros creamos en la palabra de Dios. No solamente, ¿verdad?, diciendo que nosotros somos cristianos. Nosotros debemos de demostrar que somos cristianos. Tampoco lo vamos a demostrar, ¿verdad?, congregándonos solamente, sino en todo lugar, como repito. En todo lugar. Es una responsabilidad para nosotros. Es una responsabilidad comportarnos como cristianos, hablar como cristianos, caminar como cristianos. Dice el versículo 3 que todos se desviaron, dice a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora la Biblia es clara, hermanos. La Biblia es muy clara. Y debemos de entender, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito. Veamos un versículo, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de ser diligentes en la palabra de Dios y debemos de ser bien cuidadosos para poder, hermanos, no decir que somos cristianos, sino dejar que otros lo digan así, ¿verdad?, como lo dijeron de los primeros cristianos. No decir con nuestras palabras, que no sean nuestras palabras las que den testimonio, sino nuestros hechos. Sino nuestros hechos. Dice en Tito, capítulo 1, en el último versículo, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios. Y aquí viene, hermanos, para nosotros como cristianos, que pongamos atención, ¿verdad?, y no caer en esta situación. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante, hermano, que nosotros, como repito, no digamos, ¿verdad?, campantemente somos cristianos. Yo voy a la iglesia todos los servicios, yo estoy en todos los servicios, soy irreprensible. Dejemos que los demás vean y aprendan y quieran ser, ¿verdad?, como nosotros. Que quieran ser como nosotros. La Biblia es clara, hermanos, y siempre hace el llamado. Siempre hace el llamado, hermanos, ¿verdad? A través de la Biblia nosotros sabemos, y muchas personas, ¿verdad?, usan una pregunta, que se ha recibido a Cristo en su corazón. Que se ha recibido a Cristo en su corazón. Pero no solamente debe ser la pregunta, porque el llamado es al arrepentimiento. Veamos un versículo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vemos cómo es el llamado, hermanos. La palabra dice de que todo aquel que crea será salvo. Y la Biblia es clara y nos llama, ¿verdad?, a un arrepentimiento cada día para el cambio de nuestra vida, para que nosotros, hermanos, vivamos una vida diferente. En el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aprendíamos esta mañana, hermanos, que la salvación no es solamente, ¿verdad?, del infierno, del castigo eterno. La salvación, ¿verdad?, es de la ira de Dios. De la ira de Dios, y aquí está diciendo claramente cómo es que nosotros podemos ser salvos. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que crea en Jesucristo sabemos de que no será avergonzado, de que no será avergonzado en el día del Señor, de que no será avergonzado en el día del Señor. También sabemos, hermanos, y si seguimos leyendo ahí acerca de lo que leíamos, ¿verdad?, en el Salmo, de que todos se han desviado. Aquí dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, vuelve a decir. Entonces está en nosotros, hermanos, cada día que debemos de hacer como cristianos, y está en la vida de aquel que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, que aún no ha creído en la palabra de Dios. Reciba el regalo, el gran regalo que Dios está ofreciendo, el gran regalo que aún pues Dios está ofreciendo, y es por gracia, no es por nuestras obras, como decía, hermanos. Debemos de saber de que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, todo lo que recibimos, es por gracia y por misericordia, no es por nuestros propios esfuerzos. Y esa es la instrucción que nosotros, hermanos, debemos de dar, ¿verdad?, a nuestros hijos, para que no vayan por el camino equivocado. Porque hace unos domingos mencionaba, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés, mencionaba, hermanos, ¿verdad?, los consejos que daba el rey Salomón, ¿verdad?, a los jóvenes, que vivan su vida y que vivan, pues, ¿verdad?, conforme a los pensamientos de su corazón, conforme a la vista de sus ojos, pero que deben de tener en cuenta que por todo eso lo juzgará Dios. Entonces eso deben de saber, hermanos, ¿verdad?, los jóvenes, los niños deben de ser instruidos, y debemos de saber, hermanos, de que en toda la palabra, desde un principio, ha venido siendo ofrecido el camino para salir de la pecaminosidad. El camino para salir de la pecaminosidad, y encontramos a través de la Biblia, ¿verdad?, muchos consejos, los cuales si nosotros los seguimos, vamos a vivir, hermanos. Vamos a vivir. Y vamos a vivir eternamente, no solamente los años, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en esta vida. Esto solo es el principio, ¿verdad?, lo que estamos viviendo ahorita. Y tal vez pasemos, ¿verdad?, preocupaciones, tal vez pasemos apuros, tal vez pasemos, ¿verdad?, problemas, pero sabemos, ¿verdad?, como dice la palabra, de que son cosas temporales. Son cosas temporales, y que en el momento, pues, que la muerte llegue a nuestros cuerpos, si Cristo no ha venido, como aprendíamos esta mañana, es solamente un sueño de esperar, ¿verdad?, por la venida de nuestro Señor. Ahora, hermanos, quiero leer dos versículos más, ¿verdad?, que es importante que todos nosotros pongamos atención, pero más aquellos que aún no creen de que pueden ser salvos de esa ira. Segunda de Crónicas capítulo 6. Esto está hablando, hermanos, acerca, ¿verdad?, de la dedicación del templo, pero en los últimos versículos encontramos esta maravillosa verdad, hermano, en el versículo 29. Versículo 29 dice que toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Dios, hermanos, nos conoce muy bien. Dios nos conoce muy bien, y pues es un gran regalo, hermanos, que nos ha dejado. Nos dio, ¿verdad?, como repito, la capacidad de que nosotros podamos entender, la capacidad para que nosotros podamos discernir y que podamos entender, y está en nosotros de que no desperdiciemos el entendimiento y la sabiduría que Dios nos ha dado, sino que tomemos ventaja de ella para poder aprender y poder, hermanos, entender de que debemos de apartarnos, ¿verdad?, debemos de excluirnos. Es algo muy difícil, pero que debemos de hacer una diferencia de lo que dice, ¿verdad?, el Salmo, de lo que dice el Salmo.
Y es tiempo de que nosotros comencemos, ¿verdad?, a buscar de Dios y hacer el bien. Que busquemos a Dios y hacer el bien. Y no lo podremos hacer apartados de Dios. No lo podremos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, sino solamente habiendo sido justificados por la sangre redentora que fue derramada en la cruz del Calvario. Está en cada uno de nosotros la decisión qué vida queremos llevar. Si vivir, ¿verdad?, buscando de Dios, o vivir engañados, creyendo de que estamos bien. Pero como dice la palabra, ¿verdad?, así como en los tiempos de Noé. Y así, hermanos, tenemos conocimiento a través de la Biblia de los juicios que Dios ya ha ejecutado. Su palabra es fiel y vendrá el juicio sobre esta tierra. Y está en nosotros de que nos preparemos. Está en nosotros de que nos preparemos para la venida del Señor. Así es de que meditemos en esa palabra, hermanos. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos ayude cada día para que nosotros sintamos el deseo en nuestros corazones de buscarle en todo momento y en todo lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre Santo, te damos por el privilegio, Padre, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por el privilegio que me has dado, Señor, de exponer tu palabra. Señor bendito del cielo, yo reconozco, Padre, que somos siervos tuyos, Señor. Y que la obra, Señor, la hará el Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Sé tú obrando, Padre, en esa vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Sé tú obrando, Señor, ayudándoles, Padre, a reconocer, Señor bendito del cielo, de que son seres humanos creados, Señor, creados del polvo de la tierra. Y que así, Señor, como a nosotros, Padre, nos has dado el soplo de vida, también a ellos, Padre Santo. Que tú, Señor bendito, estás, Padre, dispuesto, Señor, a escuchar la oración de todo aquel, Padre, que venga arrepentido delante de tu presencia, y que le darás vida, Señor. Que le darás vida, Señor bendito del cielo. Que quitarás, Señor, esa muerte espiritual que hay sobre ellos, Señor. Todo aquel, Señor, que está muerto en delitos y pecados podrá vivir así como nosotros, Padre. Creemos que vivimos, Señor, por fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, meditemos en esa palabra y pongámosla por obra cada día, ¿verdad? Busquemos ser mejores cristianos cada día. Busquemos a congregarnos, a buscar de Dios, como repito, no solamente en este lugar, ¿verdad? Y como he mencionado, ¿verdad?, nuestro hermano Emilio, muchas veces hay iglesias, hay buenas iglesias, hermanos, si no les gusta, ¿verdad?, la predicación, si no les gusta la alabanza o lo que no les guste, ¿verdad?, pueden buscar una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Podrán hallar, ¿verdad?, diferente alabanza, diferente tipo de predicaciones, pero la palabra es la misma. La palabra de Dios es la misma, no cambia y es infalible. Así es de que meditemos, hermano, en esa palabra y pongámosla por obra. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga la palabra que el hermano expresó. Le damos gracias al Señor porque yo creo que para venir y pararse aquí, nada más es Dios el que nos da fuerza para estar delante de ustedes, porque nosotros que estamos aquí tenemos que saber cómo hablar. Pero es bueno que con esas palabras llegue a nuestro corazón, que el Señor lo redarguya cuando sabemos que estamos haciendo algo mal. El Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice que Jesús es la vid verdadera. Jesucristo lo dejaron solo. Todos se fueron. Y Jesús les hace la pregunta a los discípulos: ¿queréis ir vosotros también? ¿Y qué le respondieron? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Damos gracias al Señor por el hermano que se ha preparado para impartir esta clase, que son buenas para nosotros porque nos ayudan cada día de nuestro día que vamos a trabajar. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo siempre de algún versículo de ahí para poder comenzar bien el día. Vamos a pecar porque somos imperfectos, pero qué bendición que podemos venir, podemos escuchar la palabra libremente, hermanos.
La palabra de Dios es sabiduría para el que quiere entenderla. Así que yo les animo, hermano, a que nos sigamos congregando, como dice el hermano, no lo hagamos por ningún hermano, hagámoslo porque tenemos agrado en nuestro corazón, porque queremos agradarle a Él. No a ningún hermano, como ha dicho a los hermanos a veces, que no venimos a agradar al ser humano, no que venimos a agradar a Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Y qué bendición, hermano, les animo a que sigamos trabajando en la obra del Señor. El anhelo mío de mi corazón es que todos los involucremos a hacer algo, hermano, porque sabemos que si todas las cosas las hacemos para el Señor, Él bendecirá el tiempo de Él. Esperemos la recompensa de Él y no del ser humano, hermano. Que el Señor me les bendiga. Gracias por cada uno de ustedes que puso Dios el deseo en su corazón de querer estar aquí y querer oír esta palabra. Que el Señor me les bendiga, hermano.